Bienvenidos, en este video vamos a estudiar las fuerzas de fricción. Cuando empujamos a un objeto, como por ejemplo un libro sobre un escritorio, le aplicamos una fuerza provocando un desplazamiento en esta dirección, va a haber una fuerza que se opondrá al movimiento. En este caso es una fuerza de fricción que irá en sentido contrario al desplazamiento. Entonces, podemos decir que las fuerzas de fricción son aquellas que siempre se oponen al movimiento de un cuerpo. El cálculo de la fuerza de fricción se realiza en forma muy sencilla. La fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente de fricción μ por la normal. El coeficiente de fricción μ no tiene unidades, es adimensional. La fuerza de fricción se mide en newtons y la fuerza normal también se mide en newtons. Cuando un objeto se desplaza sobre el suelo, sobre un piso, podemos aplicarle una fuerza F, también medida en newtons. Esta fuerza F se sumará o restará en este caso con la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Ahora, si el piso es horizontal, la fuerza normal que mencionamos anteriormente es la fuerza que equilibra al peso del objeto. Es decir, la fuerza normal y el peso del objeto son iguales en magnitud. El coeficiente de fricción que se menciona aquí depende del material, tanto del material del cual está hecho el objeto que se desplaza como el material del cual está hecho el piso. Ahora, cuando el piso sobre el cual se ubica el objeto no es horizontal, digamos que el objeto se encuentra sobre un plano inclinado, en este caso la normal no es igual al peso del objeto W, porque el peso del objeto es un vector que va dirigido verticalmente hacia abajo y en este caso no se encuentra exactamente en dirección opuesta a la normal. Bajo esta situación, la normal se calcula como la componente en Y del peso, pero utilizando el ángulo del plano inclinado. Así que aquí la fórmula a utilizar es el peso del objeto W por el coseno del ángulo del plano inclinado. Y bueno, sabiendo ya calcular la normal para un plano inclinado mediante esta fórmula, la fórmula para calcular la fuerza de fricción será exactamente la misma. Sin embargo, podemos identificar dos tipos de fuerzas de fricción. Cuando tenemos un objeto que está en reposo sobre el suelo, es decir, su velocidad es de 0 metros sobre segundo, y vamos a tener un coeficiente de fricción que vamos a representar como μs, que es el coeficiente de fricción estático. Entonces, bajo esta situación, si aplicamos una fuerza, siendo esta pequeña, y el objeto no se mueve, eso es porque la fuerza de fricción estática equilibra exactamente a la fuerza que estamos aplicando. Entonces tenemos una fuerza neta de 0, por eso el objeto no se desplaza. Ahora, cuando empujamos al objeto y éste ya se encuentra moviendo, lo empujamos aplicando una fuerza F, entonces la velocidad del objeto no es 0, es diferente de 0. Entonces, el objeto se va a desplazar una determinada distancia, pero habrá una fuerza de fricción que vamos a llamar fuerza de fricción cinética que se opone al movimiento. Conforme el cuerpo se desplaza, la fuerza de fricción cinética irá frenando al objeto hasta que finalmente su velocidad sea de 0 metros sobre segundo. Entonces, aquí vamos a tener otro coeficiente de fricción que vamos a representar como μk y que se llama coeficiente de fricción cinético. Ahora, en la práctica, el coeficiente de fricción estático siempre es mayor al coeficiente de fricción cinético. En otras palabras, es más difícil poner a un objeto en movimiento sobre una superficie con fricción que mantenerlo en movimiento. En esta tablita vemos algunos ejemplos de coeficientes de fricción estático y cinético, dependiendo del material del cual está hecho el objeto que se desplaza y el piso. Entonces, esto solo a manera ilustrativa.
Vamos a ver un ejemplo de un problema sencillo que involucra fuerzas de fricción. En este ejemplo tenemos una caja de 10 kilogramos, se desplaza sobre un piso cuyo coeficiente de fricción es de 0.12. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción cinética? Bien, si nos dicen que esta caja ya se está desplazando, entonces ya hay un movimiento. Así que el coeficiente de fricción que nos proporcionan debe de ser el coeficiente de fricción cinética. No nos indican ninguna dirección del piso, así que vamos a asumir una situación sencilla, en la cual la caja se encuentra sobre un piso horizontal. Tenemos el peso W y la fuerza normal que equilibra el peso, y el desplazamiento se va a dar en forma horizontal. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética opuesta al movimiento también tendrá dirección horizontal. Así que vamos a calcular la fuerza de fricción cinética multiplicando el coeficiente de fricción cinético por la normal. Entre los datos que nos dan está la masa de la caja, que es de 10 kilogramos. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, la masa nos va a servir para calcular el peso de la caja mediante la fórmula masa por aceleración de la gravedad. Y como el piso es horizontal, el peso y la fuerza normal son iguales. Así que la normal sería igual al peso y lo calculamos multiplicando la masa de 10 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que vamos a considerarla como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que 10 por 9.8 obtenemos 98 newtons. Este es el peso de la caja, que es igual a la fuerza normal. Ahora ya podemos calcular la fuerza de fricción cinética. Entonces, dado que la normal es de 98 newtons y el coeficiente de fricción cinético es de 0.12, simplemente vamos a multiplicar el coeficiente de fricción cinético de 0.12 por la fuerza normal, que es de 98 newtons. Así que 0.12 por 98 obtenemos 11.76 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza que se opone al movimiento y la que va a provocar que finalmente este cuerpo en movimiento quede en reposo. Muy bien, no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo más. Adiós.